un podcast de Cooperativa. Alertamos a la opinión pública a que esté atenta a las cifras que se transmiten. 1.229 votos sí, 1.031 votos no, 7 en blanco. Esto es El Desolado, la historia de Osvaldo el Gitano Rodríguez. En Chile de la democracia y de la libertad están cerca. Y en diciembre estar en Chile, es decir, en diciembre llegar a Chile, ese es mi plan, ya llego. Tengo muchísimas ganas de volver a estar. Capítulo 3. La muerte que enlutó a Valparaíso. 18 de enero de 1989. Santiago, Chile. Tras más de un año de juntar dinero y hacer los preparativos para volver, Osvaldo Rodríguez llegó hasta Chile. El país que lo recibía había votado hace unos meses por el no, la opción del plebiscito que hizo caer a la dictadura de Augusto Pinochet. Ese día, de verano, familiares y amigos lo fueron a buscar. En una caravana con otros amigos y otra gente y fuimos al aeropuerto a buscarlo. No fue algo muy ceremonioso, muy espectacular, independiente de que lo intentamos, pero bueno, llegó y nos fuimos con él a la casa de un amigo de él que lo recibió. No fue una cosa muy ceremoniosa ni nada, pero bueno, lo fui a recibir con mucha ceremonia yo, digamos. Supongo que dejé en claro que estaba contento de que se viniera. Tras unos días en la casa de unos amigos en Santiago, el gitano ansiaba volver a Valparaíso, ver a su madre, a sus antiguas novias. Ese mismo año renovó su carnet de socio del Wanderers y hasta le tocó ser vocal de mesa en las elecciones donde resultó ganador Patricio Aylwin. Pero uno de sus regresos más esperados era tocar de nuevo en el puerto. Bueno, ahí se hizo además un concierto en la Puerta del Sol, que es un local tradicional ahí en la calle Pedro Montt de Valparaíso. Y fue bien impresionante eso, porque estaba repleto. O sea, una cuestión bien emocionante en realidad, porque imagínate que él no había estado acá no sé cuántos años, ¿cierto? Y hace un concierto y está repleto, digamos, y fue muy bonito eso, muy emocionante. Otro concierto fue el del 10 de marzo de 1990, en el Muelle El Barón, a solos días del cambio de mando presidencial que despedía a Augusto Pinochet. Carlos Smith acompañó al gitano en algunas canciones. Súper impresionante, esa fue creo que una de las últimas veces que toqué con él. Y fue súper lindo porque nos acompañamos mutuamente y yo canté una canción que no tenía nada que ver con la taquilla porque era una canción para cada uno, habían cientos de artistas. Y yo canté una canción que tocábamos juntos y fue súper lindo porque habían hecho esas palomas de La Paz, pero que se usa la técnica que se usa en la Semana Santa. Pero habían hecho estas cosas y volaban esas cuestiones, caían arriba del escenario y faltaban horas para que Pinochet se fuera. Y fue la despedida. Sin embargo, la música y las ocasionales presentaciones no bastaban para vivir. 16 años fuera del país pesaban cada día. Volver significaba acostumbrarse a un país radicalmente distinto. La música, las calles, las personas, todo parecía haber cambiado. Nos encontramos por un azar en la antigua sociedad del derecho de autor que funcionaba en la Chile y en San Antonio. Ahí nos encontramos. Gitano, le digo. Pancho Sasso recuerda la primera vez que se encontró de manera fortuita con Osvaldo tras la vuelta de su exilio. Nos encontrábamos cada cierto tiempo, qué sé yo, cuando él venía para acá. Un hombre feliz, siempre regalando sonrisas, digamos. Pero a mí me dio cosa, digamos, porque la persona que trabajaba en el derecho de autor no lo conoció. Y él venía a buscar derechos, qué sé yo. Y fue un recibimiento bien terrible. Entonces le dije, había estado largos años de exilio, digamos. Entonces volver a preguntar cómo estaba su derecho, y me imagino que haber sido un golpe fuerte para él. Nos quedamos conversando. Una de las principales cosas que notó el gitano al regresar a Valparaíso fue su deterioro. El puerto que había dejado y al que tanto le escribía y cantaba era un Valparaíso olvidado. Acá también comenzó a gestar un proyecto.
Ahí Osvaldo se dio cuenta del deterioro de la ciudad, del decaimiento, etcétera, etcétera. Entonces se le ocurrió, o sea, como las casas de Valparaíso son como casas de otros lugares también, con arquitectos llegados de otros lugares. Entonces hay rincones de Valparaíso que se parecen a rincones de Estocolmo, lo que fuera. O sea, realmente hay mucha identidad que viene de afuera aquí en Valparaíso. Entonces se le ocurrió de que se podría, con el apoyo de la UNESCO de París, se podría hacer un proyecto de exposición de dibujos, más conciertos, y ir a diferentes ciudades que tienen algún vínculo de este tipo con alguna casa o espacio de Valparaíso, para tratar de conseguir fondos para la reconstrucción de una casa determinada, etc. Es de esta manera que 10 años antes de que Valparaíso fuese nombrado Patrimonio de la Humanidad, el gitano ya comenzaba con algunos trámites. Y fue al primero, por ejemplo, que yo lo escuché hablar, y no solo hablar, sino hacer trámites y con sus amigos ahí en la UNESCO en París de nombrar a Valparaíso Patrimonio de la Humanidad, mucho antes que se postulara a Valparaíso, digamos. Y yo creo que él tiene que ver en eso también, el gitano, en que se haya postulado a Valparaíso Patrimonio de la Humanidad, porque él insistió siempre en esa idea. Y claro, como somos los chilenos y como son los porteños además, a nadie le está muy preocupado de postularlo. Sin embargo, el proyecto no quedaría en nada. Bueno, yo creo que esta canción hoy voy a tener que cantarla siempre, no solo en Chile, sino en otras partes. Esto es parte de una entrevista realizada por Televisión Nacional. Y naturalmente la voy a cantar mañana. Tengo este recital en la Sala El Farol, en Blanco 1113, lo que era la antigua Escuela de Arquitectura donde yo estudié. Voy a cantar ahí en ese subterráneo, que son piedras que para mí son casi sagradas, porque ahí tuvimos una peña hace 30 años atrás, allí cantó mucha gente, y ahí mañana voy a saludar a mi público, a mi gente, a los que se acuerdan del gitano. Hay gente que se acuerda, hay gente que no se acuerda. ¿Y qué sorpresa nos tiene? Como dice Osvaldo, al parecer algunos lo habían olvidado. En las universidades le daban únicamente pequeñas cátedras o optativos que no alcanzaban para vivir. Los conciertos eran cada vez menos, y uno de los pocos ingresos era vender sus pinturas para poder solventar algunos gastos. La situación se volvió insostenible. El gitano lo que quería hacer era quedarse en Chile. Y recurrió a todos los contactos que tenía. O sea, él sí que era amigo de la mitad de Chile. Y todo el mundo le cerró la puerta. No pudo nomás. No le dieron trabajo. Y él con la Carmen me consiguieron trabajo a mí. Yo no podía conseguirle nada porque yo había estado viviendo 15 años fuera, no tenía contactos acá en Chile. Y él no existió. Ahí es el ejemplo típico que nosotros decimos el pago de Chile, fue ese. Aquí en Valparaíso, ¿cómo no le habían dado trabajo en una universidad? O sea, él estaba preparado para hacer clase en cualquier parte. Nada. ¿Tú qué? Fue una situación bien lamentable para él también, o sea, él lo sintió así, ¿cierto? Y bueno, y decidió irse. Y yo le decía, oye, quédate aquí, que sé yo, que te vaya de nuevo. Bueno, al final se fue. De esta manera, Osvaldo nunca había podido realmente establecerse en Chile. Sus viajes eran de ir y venir, volver e intentar. Y vamos a saludar la música chilena en Viña del Mar. En 1993 fue parte del jurado folclórico del Festival de Viña del Mar, que se desarrolló del 10 al 15 de febrero. Reconocido intérprete y compositor de la llamada Nueva Canción Chilena. Su tema Valparaíso ha recorrido el mundo en diferentes versiones. Osvaldo Rodríguez. En esa ocasión también aprovechó de extender su estadía en el país para intentarlo una vez más. Sí me acuerdo del cumpleaños, de la celebración del cumpleaños ahí en del Loco Raúl. Esto fue parte de la celebración del cumpleaños 50 del gitano. Un almuerzo fue. Y el gitano terminó mal con esta parálisis en la cara. Ahora puede que no haya sido exactamente parálisis, yo me equivoqué, pero sí terminó acá no decimos posta, hacemos asistencia pública, pero hay en la asistencia pública. Tras este episodio, Osvaldo decidiría volver a Italia de manera permanente. El gitano también acarreaba algunos problemas de salud. Para esa altura, ninguno de sus conocidos podría sospechar en lo que terminaría. En Italia se estableció junto a Silvia, en una casa en la ciudad costera de Bardolino.
Silvia trabajaba de recepcionista en un hotel y Osvaldo se mantenía tocando en distintos lugares y realizando exposiciones. Era el encargado de cuidar a Eleonora. Mira, viste 91. En el médico decidiendo dónde debe parir Silvia. Ah, no, ya leí eso. Debo escribir de no entiendo. Escribiré primero de Eleonora Julieta que está por nacer, acaso en 1 hora. Son las 11:20 del día de 24 de enero de 1991. Nacerá con cesárea en este pequeño hospital de Buzolengo. Ella es Eleonora Rodríguez Rull. Nació en 1991 en el pueblo de Bolengo, Italia. En este registro lee una de las libretas de Osvaldo, en las que relata a detalle sus pensamientos y cada una de las cosas que pasaba en las horas previas a su nacimiento. A lujo de detalle, escribe las ansias de que Eleonora nazca. Con cara de vasijita de no sé qué, y es muy peluda en la cabeza. Ahí viene la parte más chistosa porque escribe la lista de sobrenombres que me tenía. Posibles nombres de la pirigüina. Ya, pirigüina entonces. 1, pirigüinita. 2, guarizapita. Mapucha, pachamama, cabeza de chuzo. Angelita, huevona humana. Saturnina, ese era mi favorito. Debe ser igual un súper buen ejercicio como poder tener algo tan tangible de no solo la historia de tu papá, sino que de tu propia historia también, ¿no? Sí, como tanto detalle. De hecho, antes de leer, creo que esta libreta yo había leído como hace varios años, en las primeras páginas donde él habla del embarazo, pero después no quise seguir leyendo por lo mismo que les contaba, que me causaba demasiado dolor. Entonces esa parte que yo les leí recién, la leí recién este año. Igual es brígida la sensación, así como qué bacán que alguien haya anotado tanto detalle de nacimiento. Los siguientes años fueron bastante tranquilos. La vida en Italia junto a Eleonora y Silvia iba bastante bien, pero de a poco un dolor en la espalda lo iba acechando. O sea, empezó, como digo, a tener dolor de espalda, ¿no? Porque esto fue, como te digo, volvimos en junio del 94 y en abril del 95 hizo una exposición en Bardolino, en la ciudad en que vivíamos, en la sala comunal, y ahí estuvo trabajando bastante y ahí ya tenía siempre mucho dolor de espalda. Entonces fue como una cosa que sí, que el dolor de espalda, que ella hasta que de repente se me puso amarillo. Y ahí le dije, oye, o sea, los ojos los tenía amarillos, aquí hay que ir a hacerse unos exámenes más profundos, y ahí se desencadenó todo. En septiembre de 1995, Osvaldo fue diagnosticado de cáncer de páncreas. La enfermedad lo consumió rápidamente. Adelgazó. Tenía problemas para escribir cartas. En febrero del 96, la Silvia nos invitó a que fuéramos a verlo porque estaba muy mal ya. Estaba muy mal, estaba ya con tratamiento paliativo solamente por el cáncer. Estuvimos allá como 15 días. Fue muy bonito también eso. Hacía un esfuerzo seguramente muy grande por estar. Bajaba a la cena, por ejemplo, al almuerzo, nos juntábamos, nos tomábamos un vinito. Osvaldo nunca reconoció que tenía, nunca quiso decirlo, nunca nombró la palabra cáncer, ¿cierto? Me dijo, de hecho cuando nos despedimos me dijo, ya nos vemos en julio porque vamos a ir a ver el asunto del libro. Al comienzo Osvaldo y Silvia viajaban a Verona 2 veces por semana, a más de 30 kilómetros de Bardolino. Unos médicos de una clínica especializada en reducir el dolor se encariñaron y lo comenzaron a visitar una vez a la semana. Al mismo tiempo, prepararon a Silvia para que le hiciera los cuidados necesarios. Y entonces nos perdimos un contacto, pero seguíamos por carta. Ahí tengo un montón de cartas de esa época. Y son bien divertidas, me trata con tanto cariño, entrañable. Y tenemos tantas cosas que hacer juntos. Y luego las últimas cartas son terribles porque me empieza a hablar de su enfermedad. Pero me habla de su enfermedad sin mencionarla, ¿no? Entonces, la última vez que hablamos por teléfono. Estaba muy apagado, ¿no? Pero siempre así que decía, si encontramos, mira, los médicos encontraron un remedio que ahora sí que vaya a salir de esta cuestión y vamos a seguir, tenemos tanto que hacer, estaba escribiendo todo lo que hemos hecho,
me faltan cosas. Última hora, o sea, al final me ayudaron unos amigos también porque ya no podía ni siquiera dormir toda la noche. Entonces, cuando los últimos amigos se fueron un domingo por la tarde, ahí sí que decidí mejor llevarlo al hospital porque me habían ofrecido que podría llevarlo. Y ahí murió esa misma noche. Me llamó un amigo en común, Jaime, con quien lo fuimos a dejar al aeropuerto, ¿no? Y me dijo así, me contó de que el gitano había muerto. Osvaldo Gitano Rodríguez falleció la noche del domingo 18 de marzo de 1996. La ciudad viene a mí, un caudal con sus miles de luces que yo conocí, vive en mí, con su voz en verano y su luz de la mano esta vez, su canción. Porque yo organicé el funeral del gitano en Valparaíso, entonces también hablé con mucha gente diciéndole, con el alcalde, entre otras cosas, que era Hernán Pinto en ese tiempo, diciéndole que Valparaíso ya que no se habían portado bien con él, o no sé si bien, pero no se habían portado como él esperaba, que por lo menos le hiciéramos un funeral. Entonces organizamos un funeral tremendo. El domingo 12 de mayo el funeral de Osvaldo se tomó Valparaíso. Se realizaron diferentes actividades en el plan del puerto. Hubo una lectura de poesía frente a la biblioteca Severín, una misa con sus cenizas en la iglesia de la Matriz, y finalizó con un enorme concierto en una repleta Plaza O'Higgins, donde estuvieron grupos como Iyapu, Congreso, Inti Illimani o el Payo Grondona. Además, ese día se le entregó a su viuda de manera póstuma la placa que reconoce al gitano como hijo ilustre de la ciudad de Valparaíso. Sin embargo, para todos, a día de hoy, el gitano sigue escondido entre las calles del puerto. Yo creo que debiera haber, hace rato, ido hablado con todos los alcaldes. Debiera haber por lo menos una calle o una plaza o no sé, o un trago si quieren, algo que lleve el nombre del gitano y del payo. Fueron tan importantes para Valparaíso. Y tal vez hubo voces que no conoció mi canción, una huella, unos pies que en la arena quisieron vivir o morir. De recuerdos se vive y se canta, se vuelve y se muere tal vez. Entonces, lo pones, espérate, es que hay que ponerlo ahí muy justito, ¿ya? Cerro San Juan de Dios, año 2025. Silvia Rull y Eleonora Rodríguez nos reciben en su casa, que hoy por hoy es también la casa donde habita el archivo de Osvaldo Rodríguez. Silvia, cuéntanos qué estás escaneando ahora, qué es lo que estamos... La correspondencia con Patricio Castillo, o sea, tanto las cartas de Osvaldo a Patricio, como también las de Patricio a Osvaldo. La mayoría está con... Osvaldo, durante los años de exilio, recopiló cientos de cartas, textos poéticos, ensayos y algunos cassettes de sus obras. También dejó sus diarios, escribiendo con cada detalle su historia personal. Eleonora ha ido conociendo a su padre a través de estos escritos. Dejó una obra inconclusas, novelas, libros de poesía y también un disco inédito con 10 canciones junto a su amigo Patricio Castillo. Osvaldo Gitano Rodríguez está en cada rincón de Valparaíso. Los músicos del muelle lo cantan. Algunos murales recuerdan sus canciones. Otros nunca han sabido de su historia. El Desolado, la historia de Osvaldo el Gitano Rodríguez, es un proyecto de título de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Escrito, dirigido y producido por Martina Cebal y Agustín Rojas, guiado por el profesor Patricio Cuevas. Agradecemos la colaboración sonora con este proyecto, especialmente a la familia de Osvaldo, Silvia Rull, Ignacio y Eleonora Rodríguez, y al archivo Osvaldo Rodríguez Muso.
También agradecemos al archivo radial del Museo de la Memoria, a la investigación realizada por Nancy Morris, las peregrinaciones del gitano exiliado, la correspondencia de Osvaldo Rodríguez, y al archivo de la Facultad de Artes de la Universidad Católica Fondo Jan Ferley de la serie Cassette. Además de la colaboración musical de Antonio Monardes y a la gentileza de Luis Poirot por la fotografía para la portada.